Ricardo Vago de la Asociación de Consumidores en Defensa de sus Derechos. Ricardo, ¿cómo estamos con respecto a los aumentos? ¿Cómo infiere en la economía de las familias y de Moreno? Mira, la situación de los aumentos es muy seria y todavía no se manifestó en su totalidad en cuanto a los servicios. Los que tienen el servicio de agua corriente, este mes van a recibir un aumento multiplicado por 3. O sea, el 207%, si pagaban 2.000 pesos, van a pagar 6.000 pesos. Allí lo que pueden hacer es ir a ver plantear la posibilidad de tarifa social si tienen ingresos acotados a dos jubilaciones, o buscar también un mantenimiento de subsidios para tener una rebaja del 15% en la tarifa. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Vos podés hacerlo por la página o podés también ir a AISA, el local que está en la calle Bartolomé Mitre, con turno. O sea, eh, una, es manejar la página, tratar de... Yo entiendo que no es fácil a veces manejar la página. La página, entras a la página del ERAS, ente regulador de saneamiento, ERAS, o a través de la página de AISA también podés hacerlo. O sea, es, yo, quizás las personas como yo, que nos cuesta especialmente este tipo de manejar las páginas, pedimos a veces la colaboración de los hijos o de los nietos, y, pero es una ayuda que puede significar pagar un 15% menos. En el caso de la luz y el gas en este momento, bueno, no, Moreno, no mucho, no todos tienen, hay menos gente que luz, por supuesto, pero el gas va a venir con aumentos muy significativos. En un momento que también el clima no acompaña, se viene el invierno, muchas personas, muchas familias utilizan el gas como método de calefacción. Bueno, por eso mismo, pero lo que sucede es que el valor gas, el valor fluido gas, eh, el valor fluido gas era eh, $1 el millón. La unidad técnica, $1.20 el millón de BTU hasta el mes de marzo. Ahora pasa a ser $2.20 porque empieza a entrar el gas importado del barco. Y en junio va a costar 4.40. Entonces, el componente gas, que es normalmente aproximadamente el 50% de la boleta, se va a cuadriplicar en el momento de mayor consumo. ¿Eso cómo impacta cuando llega la boleta, por ejemplo? Si yo pagaba 1.000 pesos de gas en el mes de enero, suposición, ¿cuánto voy a terminar pagando este mes de abril? No, porque vos has tenido la factura de gas tiene dos partes importantes, significativas. La parte fluido gas, o sea, el gas que va, y el pago que vos le haces a Naturgy, que es por las cañerías, por venir a verificar el medidor, lo que se llama la distribución. La distribución tuvo un aumento este mes y el gas también. Entonces, la factura de hoy va, se va a multiplicar a junio. El 50% lo multiplicas por 4, va a subir cerca de un 200%, pero en el momento de mayor consumo. Realmente los valores son muy altos. Ahora, allí, tanto en el gas como en la luz, hay dos particularidades. Mucha gente nunca se anotó para lo que significa N1, que era ganar el año pasado más de 800.000 pesos, porque entre otras cosas no le dejaban comprar dólares, los $200 por mes. Entonces mucha gente no se anotó. Hoy en día pasa a tener, pasa a salir de sin subsidios todos aquellos
que no ganan 2,5 millones de pesos en el núcleo familiar. Yo me pregunto cuántas familias que hoy en día en su factura están recibiendo la información, nivel decreto 323, nivel de subsidios N1, que significa por el mínimo subsidio. Entonces, si no tienen ese nivel, se pueden volver a anotar en la página de Naturgy o en la página del ente regulador del gas, que es Enargas. ¿Dónde encuentro esa información para los oyentes, para quienes nos siguen? ¿Dónde encuentro La la explicación, explicación y cómo puedo acceder a eso? mira, la explicación la encontrás específicamente en el Enargas, subsidios, segmentación, todo está por computadora ahí. Y en Naturgy, segmentación. Y te permite reanotarte. Si vos te anotaste el año pasado, porque el año pasado vos ganabas ese dinero, o porque te olvidaste, o porque querías comprar los $200, anotate, porque automáticamente pasás a ser el sector medio, que tienen los primeros, hay una medida por, según la localidad, el consumo subsidiado. Y cuando te pasás, sí tenés el consumo. Pero puede llegar a ser valores altísimos, porque en la segmentación hay N1, que sería que gana 2,5 millones de pesos el núcleo familiar. N2, que sería los que ganan menos de 800.000 pesos por mes, que tienen el máximo nivel de subsidio y que siguen teniendo subsidio ahora en el gas. Y N3 es el sector que está entre 800.000 pesos y 2,5 millones de pesos. Los 800.000 pesos es el consumo básico de un matrimonio, una pareja con 2 hijos. O sea, 4 miembros. Para no pasar a ser pobre, tienen que tener 800 mil pesos. Y para entrar en la categoría rico, tenés que tener 3,5 veces los 800.000 pesos. O sea, más o menos 2,5 millones. Y eso va variando todos los meses. Ahora los aumentos son mensuales. Todos los meses se estipula que habrá aumentos dependiendo del índice de consumo. ¿Cómo? No, perdón. Va a haber todos los meses a partir de mayo índice en el agua, en la luz y en el gas, dependiéndose de una mezcla del salario en blanco, de los costos promedio industriales y parte del IPC, del índice de precio del consumidor. Eso va a variar el agua, la luz, el gas. Eh, Me parece que también el impuesto municipal y el impuesto nacional también van a variar, que al principio eran fijos. Entonces, va a indexarse de alguna manera la economía. Los jubilados, a partir de este mes, eh, por supuesto, habiendo perdido los que tenían un salario más de 300.000 pesos o de 200 y pico mil pesos, el 44%, han perdido un 44% de su ingreso, le han dado un aumento del 15%, más el índice de precios del mes pasado. Y todos los meses va a venir el índice de precios como aumento. El sector de la jubilación mínima es más complejo de explicar porque ha tenido este bono que no se sabe todavía si este mes que viene va a haber el bono. ¿Esto es sostenible en el tiempo? No es sostenible en el tiempo por lo siguiente, porque primero esto ha producido un efecto social enorme. Estamos hablando de el sector de salarios mínimos, de que están dándose situaciones de
no quiero decir de carencias enormes en el tipo de alimentación. En los sectores medios, de disminución de todo tipo de lujos o de... Y hasta en el sector acto, en el sector acto de Moreno, salvo contadas excepciones, hay una enorme reducción de los consumos que se ven todos, en todo nivel. Hasta en el consumo de nafta, en el consumo de carne, la reducción del consumo de carne, la recesión general. Ahora, ¿eso qué produce? Produce una disminución de ingresos impositivos, de tal manera que la política de vía hambre, vía reducción de ingresos, vía licuación, vía motosierra al pueblo, termina actuando sobre el Estado, porque el Estado no recauda más impuestos, no recauda, porque mucho del impuesto es el IVA, mucho del impuesto es ingresos brutos, estos impuestos a las ganancias, no hay ganancias, no hay ingresos brutos, no hay consumo, no hay IVA y aumenta el déficit. Hay como, para decirlo de manera linda, quizás un reordenamiento desde el gobierno hacia la clase trabajadora, hacia los pueblos, de reordenar de la economía familiar también, porque esto afecta totalmente. Uno, ayer comprabas 3 calzas y llevabas a pasear a tu hijo o hija a donde vos quieras. Hoy esas cosas no se realizan, porque o vas de paseo, o pagás el gas, o pagás la luz, o pagás el agua. Y ¿Cómo, yo cómo una familia le hace frente a eso? bueno, yo te explico. Con la luz, aquellas familias que consumen 600 kilovatios por mes, que sería equivalente a tener 2 aire acondicionados prendidos, o en invierno calefaccionarse con electricidad, eh, tanto sea con aire acondicionado o con, digamos, Estufas. estufas, va a estar en el orden de 100.000 pesos. O sea, porque el cargo fijo que pusieron, las facturas tienen cargo fijo y cargo variable e impuestos. El cargo fijo para el que consume 600 kilovatios por mes es 60.000 pesos, es 30.000 pesos, que más los impuestos, el 28%, se va prácticamente a 40.000 pesos más el costo de los 600 kilovatios por 60, que son 30 y pico de mil pesos, están en 100.000 pesos. En Capital se decíamos nosotros, un departamento de 2 ambientes, con una pareja con 2 hijos o 3 hijos, si tiene 2 aire acondicionados va a estar en 100.000 pesos por mes en verano si no se cuida. En invierno, con el gas puede pasar lo mismo. Hay aumentos de cargos fijos que llegan al 600%. ¿Tiene lógica esto? La lógica es la ganancia empresaria. O sea, Milei hizo un discurso de la motosierra a la casta. Pero acá la casta no se estaría afectando, incluso La se casta, vota un aumento salarial de casi 40%, al que va a 4 millones de pesos para los senadores. ¿Eso no es la casta? por eso es totalmente contradictorio. A ver, vamos por partes. La gente, el votante, creyó y como Milei como panelista y como que decía verdades, porque realmente hay a veces en la política estas cosas de los senadores, por ejemplo. Ahora, ¿qué ha hecho? Ha subido enormemente los servicios públicos que hasta ahora están empezando a llegar. La gente no cree, cuando yo lo explico, el nivel a que va a llegar los aumentos. Lo del agua del 300% es menor que los aumentos en el gas y en la luz. Por eso es muy importante fijarse en su factura, el nivel de segmentación, si está catalogado como N1. Hay muchos jubilados
que no entienden la factura. ¿Y qué me van a venir a aumentar a mí si yo gano la mínima? Bueno, a ellos les va a venir independientemente de su valor si no se anotaron, porque el esquema es el que no se anota pasa a ser que no le interesa anotarse, y si no le interesa anotarse lo ponemos en N1. Entonces, si hoy se hiciesen reuniones en los centros de jubilados explicando cuáles están en el gas como N2, que es el máximo nivel de subsidios, se va a encontrar que hay una enorme cantidad de gente que estaría como N1 porque nunca se anotó, y ese N1 es para aquel que gana 2,5 millones de pesos por mes como núcleo familiar. Ahora, hablando un minuto del tema de los senadores. Los senadores todos sabían. Se hizo un enorme operativo político, porque el día anterior ya se sabía por la radio, en una radio FM, Radio Con Voz, se dijo van a aumentarse los... Y si hubiesen querido pararlo, lo hubiesen llamado por teléfono a Crónica y llamado por teléfono a Nación, los senadores se van a poner este aumento y automáticamente se frenaba. Mientras hoy Milei despotrica contra los senadores, acaba de salir hoy en el boletín oficial el aumento que la secretaria general va a ganar como un ministro, 4 millones de pesos, y el segundo de prensa, como Adorni, van a ganar también como ministros. Acá se bajó ministerios Para crear otros, donde está para la hermana. crear otros, pues se bajó ministerios que, entre otras cosas, se han bajado el programa de prevención del embarazo adolescente, que es muy hijo de puta bajar esto. Primero porque había funcionado bien y habíamos tenido el 50% de disminución del embarazo adolescente. Y es tan contradictorio con una persona que habla en, que es contrario al aborto, decir, sacar el programa de prevención del embarazo adolescente. Como un montón de programas que sacó, acortó, achicó. Pero hay programas, ponerle que los racionaliza. Pero en el caso de esto, él echó a 132 personas. O sea, no lo vio, el que lo hizo no lo vio necesario. Del ENACOM, por ejemplo, se eliminaron todas las delegaciones provinciales. Vos podés decir que hay muchos empleados en la delegación provincial, racionalizalos. El ENACOM es el ente de control de las telecomunicaciones. El sistema para hacer un reclamo al ENACOM es a través de un formulario, trámites a distancia, que es irrealizable para cualquier usuario de telefonía, de internet, y entonces eliminan esto, eliminan lo presencial y saben perfectamente que liberan. En el caso de las prepagas, habían eliminado un artículo que decía que en el caso de la crisis de la prepaga o que tuviese antigüedad, podía pasar a otra prepaga. Acá, con las prepagas se dieron dos situaciones. Uno, la licuación de los salarios de jubilados, porque los que más sufren el tema de la prepaga, porque no pueden ir a otra obra social, pueden ir al PAMI, pero que muchos tenían PAMI y a su vez tenían la prepaga, licuaron el 44% y todas las prepagas subieron mucho más que la inflación. Entonces, las prepagas subían y el salario bajaba. Resultado, tuvo que abandonarse la prepaga y se concentra en el hospital público o en el PAMI o en IOMA, que sabemos todos los problemas que tiene. Entonces, ahí se actúa, pero también tendrían que actuar con el mismo criterio en el caso del gas, en el caso de la luz, en el caso de las frutas y verduras. Hay enorme cantidad, porque el mercado, que Milei dice que no hay fallas de mercado, el mercado se tira el lance, como con los precios de los supermercados.
aumentamos, y cuando la gente deja de comprar, entonces bajamos los precios. Pero el esquema es siempre buscar el límite del hambre, buscar el límite de la reducción económica. Y, como el caso de... ¿En qué va a desencadenar esto? Porque los aumentos siguen, los salarios, las paritarias no van tan más allá de la inflación, no hay manera de competirle a la inflación y también hay muchos despidos. Bueno, ¿Cómo se sostiene? mira, yo creo que esto yo lo había planteado, esto, que cada uno tiene que asumir un mayor compromiso en defensa de sus intereses. En la audiencia pública del agua, que tuvo el aumento del 300, del 200, por 3, digamos, la factura, había 9 personas anotadas. 9 personas. Para el agua es todo el AMBA, todo, Capital, Gran Buenos Aires, Quilmes, Berazategui, Ezeiza, San Isidro, 9 personas. Está bien que ellos muy bien hicieron la audiencia virtual, pero el argentino se acostumbró que había un cierto sentido común de defender los ingresos o los gastos o los costos de las empresas privatizadas y los ingresos de los jubilados. Mi ley no es así. Vino recientemente ayer un incremento a la partida presupuestaria de las universidades, que no alcanzan. Es del 70% para el mes de abril y 70% para el mes de mayo, que sumaría un 140. Pero recordemos que las universidades tienen el presupuesto congelado desde el 2022, más tenía el 60%. Este 140%, me río porque me causa gracia en comparación a todos los aumentos. Hay boletas como la Universidad Nacional de Moreno, universidad gratuita, pública y de calidad, donde me recibí con mucho orgullo, que es insostenible. Y somos primeras generaciones, hay primeras generaciones que se reciben y se estudian ahí. Y está en peligro su continuidad de cursadas, la continuidad con las puertas abiertas de una universidad enorme. A ver, lo que yo estoy haciendo es invitando a ir a la marcha del 23. El 23 tiene que ser una marcha enorme de todos aquellos que participan o han recibido, participan o aspiran a que sus hijos vayan a la universidad pública. ¿Cómo afecta? A ver, si no hubiesen convocado al 23 a la marcha, no estaba el aumento. Si no hubiesen empezado los, los amparos y la situación de crisis de gente empezándose a borrar de la obra social, no hubiesen resuelto esto de que las prepagas le hacían juicio a las estaban en contra de la clase media. Nosotros antes de ayer, como asociaciones de consumidores, explicamos la necesidad de derogar el DNU que sigue vigente, que es la herramienta legal donde está avanzando el tema de los inquilinos, el tema de las prepagas, el tema de la contaminación, enorme cantidad de leyes que jamás hubiesen aprobado solas, y como el DNU no se puede voltear un tema, sino que va todo un paquete enorme, todo un paquete pegado con la gotita, porque es todo mentira, no tiene nada que ver la importación de gomas usadas que terminan como un desecho favoreciendo el dengue porque acumulan el agua en los depósitos, con el tema de las prepagas o con el tema de los alquileres o con el tema de las regulaciones de eliminar las agencias de turismo, porque va a aparecer el problema cuando los chicos vayan al secundario, quieran ir de vacaciones y que la agencia de turismo no tiene ningún tipo de control. O sea, ese DNU que la sociedad lo vio pasar y el Senado lo volteó, nosotros ayer en la Comisión de Defensa del Consumidor salimos a plantear. Con el tema de las prepagas nos vamos a presentar para que el esquema de aumento de las prepagas por costo de vida vaya a todas las prepagas, porque no llegó a todas, que vaya a todas. Ahora,
ustedes de esa universidad que permite que no se viaje 4 horas para ir a estudiar, porque la discriminación de, de que se sufriría si no estuviese en la Universidad de Moreno, vos no te hubieses podido recibir. Porque mi hija, que lo pongo personal, que estudió sociología en Capital, llegaba hasta el año 2008 a las 11 de la noche en el tren y tenía que venir a casa porque se estudian muchas materias son nocturnas. Ella se recibió en la UBA, pero bueno, el año 2007 no es el año 2024 y los niveles de seguridad del año 2007 no son iguales al año 2024. Ni tampoco sostener, más allá de la seguridad o la inseguridad, lo que fuese, el transporte. Es El otro gasto. transporte y un trabajo para mantenerte y la posibilidad de poder seguir estudiando. Entonces, la Universidad del Conurbano, las universidades del Conurbano, sabemos que tienen problemas porque muchas veces tienen línea política muy ligada a las intendencias, pero cumplen un labor de permitir la formación de ciudadanos. Así que en pequeña entrevista dejamos abierta a la invitación a todos los ciudadanos, ciudadanas, estudiantes de Moreno, de alrededores del conurbano, de todo el país, a sumarse a lo que es la marcha nacional en defensa de la educación, en defensa de la Universidad Nacional pública, gratuita y sobre todo de calidad, porque tenemos universidades de calidad, tenemos docentes de calidad, tenemos estudiantes de calidad. Es enorme lo que hace la universidad para con el pueblo. Mira, yo digo que tiene que ir el estudiante, el padre que quiere que su hija estudie en la universidad, y tiene que ir la madre también, y tiene que ir el que fue con su hijo, porque si quiere que ese hijo esté en la universidad. Entonces, el esquema de mi ley es tener la sociedad, el pueblo callado, vía medios de comunicación que no informan, vía copetes en los diarios, vía distorsiones. Nosotros en paz tenemos que manifestar que somos muchos, que esta política de que sea la sinrazón exclusivamente económica para eliminar determinados programas o políticas sociales esenciales, no puede ser lo que defina el gobierno. Por eso mismo también es importante darle espacios a los medios alternativos, informarse, buscar alternativas a los que son los grandes, los medios hegemónicos. Entonces, quizás Desalambrar te puede dar esa herramienta de que buscar otra voz. No es lo que te dicen en la televisión solamente. Tenemos otra alternativa, otra mirada para informar, otra mirada para buscar, porque a nosotros las historias nos importan, los ciudadanos nos importan. Entonces, brindar ese espacio. Mira, Desalambrar cumple el rol de conocer desde Moreno, o sea, y buscar la defensa de lo público, la defensa de los ciudadanos desde la lógica de Moreno y Conociendo de hace muchos años. Y por eso es esencial la existencia de medios como Desalambrar, difundiendo y llevando adelante un pensamiento que hace a que cada uno de los que habiten Moreno sean más ciudadanos. Una última pregunta como para cerrar. ¿Crees posible que se puede dar pelea a estos aumentos que afectan a la vida diaria de todos? De Moreno y no de Moreno, porque es nacional. Mira, si vos ves los diarios, ya empieza a haber dudas en la campaña de Milei con el retroceso que tuvo con específicamente el tema de las prepagas. Y hay dudas con el retroceso que tuvo con la universidad. Y eso lo marca la gente y las encuestas. Hay que dejar de leer los copetes y leer las páginas. Hay que
meterse un poco en la información, en paz, participando y manifestando. Porque lo peor que puede pasar es que este encuentro se ha convertido en un encuentro de conflicto. Tiene, la, hay que ser como Gandhi. Gandhi, para los viejos, logró la independencia de la India con un movimiento pacifista. Frente a Pato Bullrich con su esquema, hay que ser Gandhi. Estar, actuar, manifestarse, porque la presencia los asusta.